Solo escucha. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Estevez, soy analista de Grupo R. Antes de empezar, me gustaría que me confirmarais si se ve la pantalla correctamente y me escucháis bien. Ok, buenas tardes a todos. Bueno, hoy martes vamos a continuar hablando de aleatoriedad. Si recordáis, el martes pasado, aquí en nuestra web www.grupoempresarialr.com tenéis los webinarios que dimos anteriormente, y el martes pasado introdujimos un poco el concepto de aleatoriedad y pseudo aleatoriedad. Incluso habíamos hecho, me parece recordar, alguna prueba de rachas sobre las series temporales del eurodólar. Y hoy vamos a continuar también desde un enfoque estadístico, desde, digamos, la visión que tiene la estadística de la aleatoriedad. Como sabéis, hay otro tipo de visiones, pero dentro de, podríamos destacar un poco del webinario pasado, que aparte distinguíamos entre varias ideas, ¿no? Lo que es el carácter aleatorio de la predictibilidad. Es decir, determinadas herramientas que tienen que ver con los sistemas caóticos, es decir, con sistemas que presentan no linealidades, son aleatorios, pero, digámoslo así, se pueden empaquetar, se pueden hacer, digamos, determinados conjuntos que presenten predictibilidad. ¿Okay? Voy a resumir básicamente un poco lo que la idea que comprobamos con un caso en concreto, ¿no? Si recordáis, eran los rendimientos del eurodólar. Ahora vamos a seguir un poquito para ver un par de pruebas más y digamos empezar a pensar en este tipo de soluciones, ¿no? Habíamos visto que cogíamos una semana de datos de rendimientos del eurodólar, le hacíamos el test de rachas, ¿vale? El test de rachas que trae, que los principales paquetes estadísticos implementan, se llama de Wolfowitz, pero se suele llamar simplemente test de rachas. Si recordáis, digamos, la idea general un poco de este test indicaba que si el número de rachas es muy alto o muy bajo, definiendo racha, digamos, como secuencia de mismos valores continua, ¿ok? Es decir, si vemos una serie temporal de ceros y unos, imaginaros, ceros vela bajista, 1 vela alcista, pues aquí teníamos una racha, aquí teníamos la segunda, tercera, cuarta y quinta. ¿Ok? Aparte de eso, también, digamos, nos presentaba, como todos los estadísticos, un valor P para el valor de significancia, digamos, para poder rechazar la hipótesis o no. Y extraíamos solo, habíamos analizado una serie temporal completa, desde completa, una serie temporal larga, si eran 3, 4 años, una cosa así, y una serie temporal en cierres horarios y una serie temporal en cierres horarios de una semana, 120 registros. Y desde el punto de vista del test de rachas, veíamos que la serie temporal semanal, es decir, los 120 registros, presentaba un carácter aleatorio, repito, desde el punto de vista del test de rachas. Sin embargo, la serie temporal completa o larga, 4 años, una cosa así, habíamos hecho, nos presentaba un carácter no aleatorio. Nos presentaba unas rachas definidas y el estadístico nos permitía
digamos, denegar la hipótesis de aleatoriedad. ¿Ok? Muy bien. Si nosotros, esta semana escogida al azar, si cogemos más semanas al azar de la serie temporal completa, es decir, esta semana estaba incluida en la serie temporal completa. Si cogemos más semanas, ¿ok?, podemos encontrar alguna semana o varias semanas que no son aleatorias, es decir, que podemos establecer rachas dentro de esta semana. El test de rachas nos dice que no pasa, digamos, las pruebas de aleatoriedad. ¿Recordáis los postulados de Golomb? Eran como mínimo necesarias 3 pruebas, aunque no aseguraban, pero podemos encontrar series temporales semanales no aleatorias y otras aleatorias, siendo el conjunto no aleatorio. Es decir, aunque la totalidad sea no aleatoria, dentro de esa totalidad puede haber series temporales que presenten carácter aleatorio. ¿Ok? Bien. Entonces, si la serie temporal larga no es aleatoria, nosotros podemos, digamos, encajarla, ¿no? Encajarla dentro de algún modelo. Se suele empezar, digamos, a explorar con las funciones de distribución. Bien. Un contraste muy utilizado para ver si podemos una serie aleatoria. Claro, si una serie aleatoria la podemos explicar con una función de distribución, una serie aleatoria ya sería prácticamente imposible, porque la función de distribución, no hay función de distribución, digamos, modelada para unos datos aleatorios. ¿Ok? Pero una serie temporal no aleatoria, en principio, podría, digamos, modelarse con una función de distribución. Claro, si tenemos una función de distribución, nosotros ya aplicando determinadas ideas podemos establecer cierto carácter predictivo de los números. ¿Okay? Entonces, otra de las pruebas se llama contraste de Kolmogorov-Smirnov y consiste en testear la serie contra una función de distribución para ver si podemos, digamos, encajarla dentro de una función o no, porque aún no siendo aleatoria puede no tener función de distribución. ¿Ok? Entonces, vamos a coger la serie temporal larga que teníamos. Creo que la teníamos por aquí. Vale, aquí tengo la totalidad. Podéis utilizar cualquier paquete estadístico para hacer, digamos, este tipo de pruebas y test. Prácticamente todos lo tienen, no hay ninguno. Vale, y aquí digamos que tengo dos variables, ¿no? Un 0. Tengo cierres horarios del eurodólar desde el 2012 o una cosa así, me parece que es, o 2011. Los ceros indican que el rendimiento es negativo, es decir, la vela bajista, el precio de apertura es menor que, el precio de cierre es menor que el precio de apertura, y los unos implican lo contrario, que la vela es alcista. Y estos números de aquí indican el retorno en euros, es decir, esta vela es bajista y por un lote comprado
el rendimiento hubiera sido menos 84 euros. Y así para todas las demás. ¿Ok? Entonces nosotros cogemos la serie temporal de los rendimientos y sabemos que no es aleatoria, según las pruebas de rachas que le hicimos, y queremos contrastarla por la prueba de Kolmogorov-Smirnov para ver si la podemos explicar o encajar dentro de una función de distribución. Sería lógico pensar que si no tienen carácter aleatorio, se pudiera encajar dentro de alguna función. ¿Ok? Bien, vamos a contrastar, podemos hacerlo con varios modelos, el modelo más conocido, la típica campana, el modelo normal, ¿ok? Para ver si la distribución es normal. Después podemos hacerla con otro modelo. Bien, primero vamos a hacer una estadística descriptiva para, digamos, que nos pinte un gráfico o un histograma para ver los datos. Bien, aquí tenemos los datos. ¿Ok? Vemos que la mayoría de los rendimientos, ¿ok?, como lo veis ahí, están situados conforme, digamos, alrededor de un valor. Y a medida que nos alejamos del valor, es decir, el número de velas que, digamos, difiere más de los valores, digamos, centrales, tienen menos frecuencia. ¿Ok? De tal manera que tenemos una especie de campana. ¿Ok? Vamos a digamos, analizar un poquito más qué forma tiene esta campana, ¿de acuerdo? Le hacemos una estadística descriptiva normal para ver la curtosis y la simetría. La simetría nos dice si las colas de la distribución normal, digamos, son iguales o no. Si las colas no son iguales, tiene una distribución asimétrica. ¿Ok? Y la curtosis nos dice cómo están de concentrados, ¿okay?, si los datos centrales, por decirlo de alguna manera, están más pegados o no conforme al valor medio del rendimiento. ¿De acuerdo? Vemos los valores que nos da y nos dice que la simetría tiene un valor negativo. Es decir, la cola negativa, la cola de la izquierda, es un poquito más gorda, o más gorda simplemente, es decir, tendría, exagerando la situación, tendría esta pinta que esta. ¿Ok? Y nos dice también que la curtosis es bastante mayor que 1, es una curtosis muy buena. Nos dice que muchos de los datos, más del, sabéis que más o menos en la distribución luego vemos porcentajes, un 61,8% de los datos se acumula en la parte central de la campana. Es decir, tenemos, digamos, dos ideas generales, ¿no? Que la mayoría de los rendimientos, la gran mayoría de los rendimientos, más de un 61,8% de los rendimientos, están muy cercanos en sus valores, son rendimientos más o menos, digamos, extrapolables o predecibles, y sin embargo, con respecto a las colas, tenemos un tipo de asimetría.
Este tipo de asimetría, digamos que es como una especie de error, es una especie de defecto del modelo. ¿Okay? No tenemos los mismos rendimientos, por decirlo de alguna manera, positivos que negativos. Tenemos la distribución de los rendimientos en esta serie temporal larga es más negativa. ¿Okay? Siendo la mayoría de los rendimientos muy cercanos al valor medio. ¿Ok? Bien, entonces vamos a testear estos datos contra una distribución normal. Es decir, vamos a intentar explicar estos datos en una distribución normal. ¿Ok? Es difícil, tenemos un valor muy bueno de kurtosis, pero tenemos cierta simetría. Las asimetrías digamos, algunas, digamos, pueden ser despreciables y nos pasarían, el modelo, digamos, normal sería correcto, pero ya cuando presenta una simetría ya tenemos que, digamos, empezar a pensar que las funciones de distribución no se nos van a ajustar a la serie temporal. ¿Okay? Bien, para KS, la abreviatura de Kolmogorov-Smirnov, y aquí ponemos los distintos modelos, ¿no? Por ejemplo, si lo queremos ajustar a una distribución normal, distribución de Poisson, uniforme o una distribución exponencial, ¿de acuerdo? Le damos y nos hace el ajuste. Bien, y los datos principales aquí, bueno, la K y el p-valor, es decir, la significancia. Si este valor es menor de 0,05, quiere decir que no es, en nuestro caso, lo estamos comparando con una distribución normal, Si esto fuera, por ejemplo, un 0,08, nosotros podríamos decir que estos datos los podemos explicar con una distribución normal. Si los podemos explicar con una distribución normal, esta serie temporal concreta, podríamos aplicarle determinadas estrategias para, digamos, el cumplimiento de esta normalidad. Pero vemos que no se le puede aplicar una distribución normal. Y decimos, bueno, pues no puede ser una distribución normal, como los datos tienen a veces volatilidades que pueden ser exponenciales, vamos a aplicarle un modelo de distribución exponencial. Es lo mismo, pero para un modelo de distribución exponencial, por ejemplo. Y vemos que efectivamente tampoco podemos explicarlo con un modelo de distribución normal. Hacemos modelo de Poisson, hacemos diferentes tipos de distribuciones y vemos que aunque la serie temporal no es aleatoria, presenta rachas, los modelos de distribución no se ajustan con un nivel de significancia razonablemente bueno para explicar los datos. ¿Ok? ¿Cómo? Lógicamente, pasando la muestra completa no aleatoria, no somos capaces de explicarla no nos pasan las pruebas para explicarla con los modelos de distribución. Lógicamente, este tipo de series temporales aleatorias y no aleatorias tampoco vamos a poder explicarlas con modelos de distribución. ¿Ok? ¿Qué nos queda entonces? Es decir, trato con esto de, digamos, exponer un poco
la situación del mercado, describir un poco la situación del mercado con la que nos enfrentamos, ¿no? Para no, digamos, llevarnos a engaño, ¿no? Que tienen cierto carácter repetitivo, que tienen cierto patronaje. Es como aquí, yo puedo encontrar una serie no aleatoria y la siguiente ser no aleatoria o aleatoria. ¿Ok? Aunque la totalidad no sea aleatoria. ¿Ok? Bien, entonces llegan otros y dicen, ok, a mí no me importa que encuentre trozos no aleatorios. ¿Ok? Yo me hago un paquete. Y ese paquete lo hago de tal manera que sea no aleatorio. Es decir, tipo los enfoques de teoría del caos como los enfoques fractales, ¿no? Me cojo determinado conjunto de datos, determinada serie temporal, y esa serie temporal, mediante una dimensión fractal, la extrapolo, de tal manera que se va repitiendo. ¿Ok? Es decir, visto de otro modo, el enfoque sería, dentro de mi paquete, yo tengo una parte fija o una parte no aleatoria y tengo otra parte aleatoria. Y me creo paquetes, me creo conjuntos de datos, es decir, la serie completa serían conjuntos de datos no aleatorios, porque la parte aleatoria puede hacer que la I sea aleatoria o no aleatoria, ¿ok? En función de cómo defina los paquetes. ¿Ok? Digamos que un fractal interiormente es aleatorio, pero exteriormente no es aleatorio, sino que tiende a repetir esa estructura, aunque dentro de su estructura sea aleatoria o tenga una parte aleatoria. ¿Ok? Eso se ve bien y se utiliza bastante en dinámica de fluidos. Aquí tenéis, por ejemplo, la representación tridimensional de una turbulencia. Los sistemas turbulentos son sistemas no lineales, sistemas caóticos, pero dentro de este conjunto, ¿vale? Dentro de este paquete, dentro de esta I, si nosotros hacemos un cubo, dentro de este cubo hay partes que son no aleatorias y luego hay partes que son aleatorias. Pero yo este cubo puedo extrapolarlo, puedo extrapolarlo, puedo extrapolarlo y puedo extrapolarlo, ¿vale? Digamos que por este camino, es decir, sí, efectivamente hay aleatoriedad, pero yo no renuncio a la predictibilidad. Digamos, partes aleatorias dentro de, distribuyo las series temporales de tal manera que las haga no aleatorias, ¿ok? Y dentro de esas partes, series temporales, pues sí, hay determinados periodos en los que efectivamente los datos son completamente aleatorios, pero el conjunto no. Pero claro, volvemos a lo mismo. Aunque el conjunto no sea aleatorio, no podemos buscar algo para explicarlo, una función de distribución, por ponerlo de alguna manera. ¿Ok? Es decir, las partes aleatorias pueden tener, ya no entrando, digamos, tanto en el peso, sino como en la significancia, es decir, lo que vimos antes. Lo que ocurre cuando intentamos encajarla en una distribución es que las colas, o una cola, o las dos, la que sea, no se ajustan a las variables del modelo. ¿Ok? Son más. Aquí hay más datos de los que debería haber.
aunque este sean muy buenos. ¿Ok? Aunque este 68,2 de los datos sea incluso mayor. ¿Qué ocurre? Al tener las colas gruesas, siempre son indicativo de no linealidades. ¿Ok? Cuando vemos una cola gruesa, quiere decir, entre otras cosas, aparte de que hay más datos fuera del modelo de los que serían normales, hablando con normalidad, esos datos pueden tener una incidencia alta. Es decir, aunque sean pocos, porque son los datos, digamos, menos probables, estos datos de aquí, a ver si me lo deja ampliar. No. Estos datos de aquí, vale. Estos datos de aquí, esto que sobresale de aquí, fijaros hasta dónde llega. Aunque sean poco probables, ¿okay? Que estén en la parte de la probabilidad baja, pueden tener, y de hecho lo tienen, debido a las no linealidades, una significancia dentro de los rendimientos altísima. ¿Vale? Doctor Taleb, por ejemplo, hizo un pequeño estudio de los rendimientos del Dow Jones y vio que más del, no me acuerdo la cifra, pero bastante más del 50% de rendimiento, cerca del 80% de rendimiento del Dow Jones, lo podía explicar con 10-12 días, en una serie temporal de 15 años. Es decir, con 10-12 días explicó el rendimiento de 15 años. Okay, multiplicar vosotros 200 por 15, es decir, con 10 explica 2000 o 3000 datos, y esos datos precisamente eran datos muy improbables. ¿Ok? Es decir, aparte de que podamos, digamos, de que no se nos ajusten al modelo de distribución normal, porque, bueno, tienen asimetrías y demás, pero resulta que esas asimetrías son un poco el origen de los rendimientos fuera de norma, ¿ok? Tanto positivos como negativos, ¿ok? Que son las colas cortas, ¿vale? Y todo esto parte siempre de la siguiente pregunta, ¿ok? Causa-efecto. Es decir, nosotros siempre tratamos de, digamos que pensamos del estilo, y la estadística sobre todo, piensa de la forma en la física clásica. Un estímulo produce una respuesta. Traducido, si yo tengo un patrón, produce esta respuesta. Técnico. Fundamental. Si yo crezco o aumento la masa monetaria, produce esta respuesta. Aumento otra variable macro. Produce esta respuesta. Pero pronto nos damos cuenta de que no existe una relación directa entre la causa y el efecto. Es decir, estamos en sistemas turbulentos o sistemas no lineales que presentan no linealidades, de tal manera que el estímulo puede corresponder a una respuesta, 1, o puede corresponder a una respuesta 2, que sea totalmente contraria a la respuesta 1, o puede a una respuesta 3 que no tenga nada que ver ni con la 2 ni con la 1.
Es decir, si recopilo un poco lo que vimos de las series temporales, analizando semanalmente, puedo encontrar una serie aleatoria, una serie no aleatoria y la siguiente no hay una relación unívoca entre unas y otras. No hay una relación que aquí haya no aleatorio, no quiere decir que aquí haya no aleatorio o aleatorio. Es decir, no podemos razonar a la manera de causa-efecto en este entorno. ¿Ok? Y aún más, aunque podamos en ceros y unos, en alcista-bajista, relacionar causa con efecto, el efecto también tiene connotaciones cuantitativas, como hemos visto en las colas gordas. Ok, aquí hay una vela bajista, pero también tenemos la variable de cuánto bajista es o cuánto alcista es. Y esa variable también es no lineal. ¿Ok? Es decir, aparte de la direccionalidad, alcista o bajista, tenemos también la volatilidad, la intensidad. Y las dos son no lineales. ¿Ok? Es decir, yo con unas situaciones iniciales 1 puedo tener una situación final de. Con una situación inicial 2 diferente a la situación inicial 1, puedo tener una situación final igual. Y al revés, con una situación inicial 3, yo puedo tener un resultado B o un resultado C. Ok, esto es, lo podéis comprobar. Ok. Situaciones diferentes producen resultados iguales o similares y situaciones similares producen resultados diferentes. ¿Ok? No hay relación. Esto simplemente para, digamos, denotar que no hay relación causa-efecto. ¿Ok? Lo veis muchas veces en reacciones a determinadas noticias, en, digamos, desarbitrajes de modelos. Hay muchas de los ejemplos a diario. Se pueden ver que no existe una relación. Y que no exista una relación no quiere decir que sea siempre lo contrario. Claro, si fuera siempre lo contrario, existiría una relación contraria, por decirlo de alguna manera. Eso es precisamente el carácter aleatorio, que si se comporta A igual a B, y también se puede comportar A, da como resultado C. ¿Ok? Ahí está precisamente el carácter aleatorio. Y claro, me podéis decir, no, pero es que claro, con la probabilidad, vale, tenemos A da como resultado B y A da como resultado C. Aquí hay varias falacias. No, primera falacia, nunca hay dos A's iguales. ¿Ok? Entonces vamos a pintarlo bien. A como situaciones iniciales. A como el momento en el cual yo tomo la decisión. ¿Ok? A da como resultado B y C da como resultado D, siendo A similar a C y B diferente a B. ¿Ok? Es decir, situaciones parecidas pueden dar resultados en un sentido, en el otro o totalmente diferente. ¿Ok? Y podéis decir, bueno, claro, es que esto
es más probable. Ok, vale, esto es muy probable que cuando hay una situación de A, sea una situación de B. ¿Ok? Y como prueba de esto, perdón, como prueba de esto, miramos aquí y claro, me decís que A da como resultado B es un 65%. Y que similar a A da como resultado C, vale, pues es, imaginaros, el otro 35%. Entonces uno piensa, ok, yo cojo A igual a B, lo aplico y tengo un 65 de probabilidad de éxito. Claro, esto es correcto para aquí. Es decir, aquí sí hay un 65% de probabilidad de éxito. Aquí no. Aquí habrá el que miras. Es más, en este tipo de trozos, imaginaros, en esta que no es aleatorio, tenéis un 90% de probabilidad de éxito. Y en esta que es aleatorio, pues hay un 10% de probabilidad de éxito. ¿Ok? Ni siquiera es real que tengáis un 65% de probabilidad. En conjunto sí, de media sí. ¿Vale? Pero no cada uno de los trozos tiene una probabilidad del 65%. ¿Ok? Bien. Visto esto, decimos, muy bien, ya que nosotros nos enfrentamos a unos entornos realmente ariscos, vamos a sacar la artillería. ¿Ok? Y bien, y diseñamos, decimos, bueno, aquí necesitamos algoritmos. ¿Ok? Y empezamos por una red neuronal. ¿Ok? Desarrollamos un algoritmo neuronal, hacemos las neuronas, distribuimos los pesos, le entrenamos bien, ¿ok? Le metemos los parámetros de entrada y nos dan los parámetros de salida. ¿Ok? Es decir, como no somos capaces de ajustarlo unívocamente, es decir, 1 con 1 de 1, vamos a crear un algoritmo que nos lo ajuste. ¿Vale? Pero resulta que, sea cual sea el diseño de la red y el modo de entrenamiento, es muy difícil tener una significancia buena en la salida cuando tenemos distribuciones no unívocas. Es decir, que situaciones muy parecidas dan resultados muy distintos. Es decir, la red neuronal tiene un ajuste progresivo en la distribución de los pesos sinápticos. No es posible ajustar, si lo hacemos, por ejemplo, en ceros y unos, esto es muy difícil de ajustar para una red neuronal. Perdón. Por ejemplo, que datos distintos, entradas distintas, tengan una salida igual. Y que datos iguales
tengan una salida distinta. ¿Ok? Esto es muy difícil de ajustar. Ok. Pasamos a redes bayesianas. Claro, es que esto todo depende de la probabilidad encadenada de los datos anteriores. Ok. Se diseña una red bayesiana con probabilidades. La probabilidad de que ocurra uno aquí condicionada a que el anterior sea no sé qué, que son digamos las probabilidades condicionadas, y la primera es alcista, la segunda bajista, no sé qué. Bueno, pues la probabilidad da para aquí. Volvemos a lo mismo. Estamos hablando de las probabilidades de las series temporales que tenemos. ¿Ok? Efectivamente, un método un poquito mejor, ajustar por las probabilidades condicionadas, nos va a dar, digamos, una probabilidad un poquito más afinada que la probabilidad general, pero, digamos, extrapolar eso a datos no futuros. ¿Cómo se suele hacer esto? Ok, tú entrenas la serie temporal que habíamos visto antes, hasta obtener, cambiando el diseño de red, retroalimentándola, además, hasta tener unos datos de significancia relativamente buenos. Que como los datos de futuro no los conoces, generas aleatorios de esos datos de futuro. ¿Ok? Es decir, yo aquí puedo generar datos. Bueno, lo que se hace muchas veces para, digamos, afinar la probabilidad es hacer también los test con rasgos, muestras aleatorias dentro de los datos. ¿Ok? Aparte de tener los datos, ¿no? Me da tal probabilidad condicionada a tal cadena, por ejemplo, y yo puedo hacer una muestra aleatoria de estos datos y volverle a pasar el test de probabilidad. ¿Ok? Y lo que también se suele emplear mucho es generar una secuencia aleatoria, al estilo de máquina de Monte Carlo. Es decir, bien, con esta serie temporal tengo esta probabilidad condicionada, pero voy, por decirlo de alguna manera, imaginarme o reproducir posibles datos futuros y ver esa probabilidad en los datos futuros. Ok, tanto con redes neuronales como con redes bayesianas se observa que en las simulaciones que se hacen de datos futuros, las diferencias de probabilidad con los datos pasados son muy grandes. Es decir, sí, soy capaz de ajustar el pasado, pero a la hora de inventarme un futuro posible, las probabilidades no son las mismas, difieren bastante. Es decir, pierde calidad. De hecho, al probarlo y demás, también se comprueba. Aunque en determinados periodos, efectivamente, puedan ser útiles y funcionen razonablemente bien. ¿Ok? Y aún es más. Es que, claro, no hay que afinar un poquito más y podemos también implementar, efectivamente, que no hay exactamente velas alcistas o velas bajistas o rendimientos positivos y rendimientos negativos. Lo que se llama lógica difusa, sistemas expertos, ¿no? También podemos, digamos, clasificar, ¿no? Los resultados, estas, digamos, se implementan en los pesos sinápticos de las redes neuronales. También podemos implementar determinado tipo de lógica, ¿no? Una lógica más progresiva, más como pensamos nosotros que como piensa un procesador, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Digamos que ahí
Aún es un campo bastante por explorar, pero los resultados quizás sean un pelín mejores por ahora que los anteriores. ¿Okay? Con esto quería atraer un poco vuestra atención. No es objeto aquí entrar mucho en detalle, ¿no?, de todos y cada uno de los procesos estadísticos, pero así, a brocha gorda, como acabamos de ver un poquito así por encima, vemos que el enfoque estadístico no deja de tener una visión determinista, una visión de este tipo. ¿Ok? Sí, bastante pulida, bastante mejorada, probabilidades condicionadas, lógica difusa, pero tiene que partir, aunque sea para, digamos, abstraer un poco las relaciones de este principio. ¿Ok? Una orden produce una respuesta, ¿ok? O incluso múltiples respuestas. O incluso, por lógica difusa, una respuesta graduada. ¿Ok? Incluso puedo graduar el ser positivo y el ser negativo dentro de la misma variable, si le pongo una variable, digamos, difusa. ¿Ok? Y realmente los patrones no existen en los mercados. Existen en nosotros mismos, que somos los que creamos, somos las gafas que nos ponemos para observar los mercados. Si los patrones estuvieran en los mercados, todo el mundo los vería. Y hay patrones que una gente los ve y otra gente no los ve. ¿Por qué? Porque no sabe el patrón. Claro, una vez que tú me dices cómo tú ves el mercado, yo puedo aplicar tu visión al mercado. Pero eso no implica que esté en el mercado. Bueno, es que también lo hace un robot, un algoritmo. ¿Ok? El algoritmo busca lo que yo le digo que busque. Si yo no le digo, digamos, no le defino los parámetros de búsqueda, lo busca todo y no encuentra nada. En realidad, el carácter aleatorio no quiere decir que sea totalmente aleatorio, como hemos visto. ¿Ok? Pero tiene fuertes componentes de aleatoriedad. Tiene más que ver con nosotros que con el mercado, con lo que realmente pasa. ¿Ok? Una, digamos, una evolución de nuestro enfoque no implica una evolución en el mercado. ¿Ok? Pues era un poquito eso, traer. Ya veis que le di bastantes vueltas, ¿no? Traer la idea de aleatoriedad de los mercados, traerla hacia nosotros, mirar entre nosotros. Si yo soy una persona determinista, yo voy a ver los mercados de manera determinista. No es que sean deterministas, es que yo los enfoco así. ¿Okay? Esto lo dice muchísima gente, ¿no? Tú le dices no sé, a un albañil que quieres hacer una casa y coge el albañil y te la hace el ladrillo. No hay otra manera de hacer casas. Se lo dices a un carpintero y te la hace de madera. ¿Ok? Este símil, digamos, tan brusco o tan burdo, vale un poco para, digamos, ver y darnos cuenta de cómo nosotros, digamos, enfocamos los mercados. Que hemos visto que tiene unas particularidades, ¿ok? Que hay aleatoriedades, lo hemos comprobado, hemos hecho ahí una semana, aunque sea una muestra insignificante,
le hemos hecho uno de los test que son necesarios para pasarlos y hemos visto que no nos lo pasa. Ok, pues ese conjunto de datos de esa semana son aleatorios, no hay que darle más vueltas. Ok, y partiendo, digamos, de esa pequeña idea, es como nosotros tenemos que, hemos visto que he recorrido varias técnicas, ¿no? Así un poco por encima. Cómo podemos atacarlo, lo demás. Pero quizás sea más razonable poner el foco dentro de nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que enfocar? ¿No? ¿Cómo tenemos que pensar? La capacidad que nosotros tenemos de adaptarnos. ¿Okay? No es que el sistema de trading no se adapte a no sé qué, no, el que no se adapta somos nosotros. Y el sistema de trading somos nosotros, uno es un reflejo. ¿Ok? De los mercados. De ahí que cada uno mire unas cosas en los mercados diferentes. ¿Ok? Como veis aquí las recetas son inútiles. Lo que vale para uno no vale para otro. Porque tiene una visión diferente, porque ve las cosas de manera diferente. ¿Ok? Muy bien, hay un par de preguntillas. Dice Vicente que es puro azar. Bueno, da, digamos, una pequeña reseña de dos profesores de la Universidad de Buenos Aires. Bastante largo, lo resumo un poquito. Bien, eran dos profesores con el tema de inversiones en bolsa. Se enfrentaron defensores del análisis matemático con el resto de la sociedad, que nunca dejó de ver cierta desconfianza en estos recintos. Tal. Si bien la temática es una lucha de titanes entre el bien y el mal, no es nueva, y cuando hay una crisis de por medio, recobra. Sí, bueno, luego también tenemos, ocurre bastante, ¿ok? Como esto, vamos, no hay una manera fija de atraparlo, es decir, cojo esto, lo aplico aquí, me funciona y tal, luego me deja de funcionar, luego esto no, luego lo otro no. Uno tiende a pensar de que, bueno, son totalmente aleatorios y que, claro, están totalmente manipulados. Pues claro que los mercados están manipulados como lo está absolutamente todo en la vida. No hay nada, siempre hay una lucha de intereses. ¿Ok? Es decir, los actores en el mercado tienen intereses diferentes. Quien está comprando petróleo ahora no quiere especular con él. Quiere consumir petróleo. ¿Ok? Quien está comprando las acciones de una empresa que se están desplomando no quiere ganar dinero con esas acciones de la empresa. Tiene otras finalidades. Eso forma parte de los mercados financieros. ¿Ok? De ahí, si todo fuera tan predecible, no tendría, digamos, ningún tipo de sentido el intercambio. ¿Ok? Vale. No tiene mucho que ver con el tema de un casino. Son aleatorios, pero no totalmente aleatorios. ¿Ok? Digamos que las series temporales grandes
cumplen los procesos de no aleatoriedad. Es decir, no los pasan. Cojo los 3 postulados y no los pasan. Tienen componentes aleatorios, pero no son totalmente aleatorios. ¿Ok? Vale, bueno. Nada más por hoy. Gracias por vuestra atención y por escucharme. Y nos vemos la semana que viene, que será la última del año. Muchas gracias a todos.